seguro. Se llevaron muchísimas cosas así de trofeo. ¿Eh? ¿Ya estamos? Rubén. Bueno, ¿ya estamos? Listo. Eh, bueno, bueno, ahí estamos entonces. Bueno, primero que nada, gracias a FIPO todo por la oportunidad. Creo que ya la mayoría me conoce. Bueno, si no, bueno, soy Fernando Prato. Y bueno, yo hace un par de años me empecé a armar esta colección sobre el periodo de desnazificación de Alemania. Una vez que, bueno, me topé con una carta de año 46 que tenía un franqueo mecánico alterado, o sea, que eran los ex franqueos nazis con las águilas, esvástica y todo, pero removidos. Entonces dije, ¿y esto qué es? Más o menos me daba cuenta, digo, de por qué había sido, porque bueno, posguerra eso ya no iba. Entonces dije, bueno, me puse a indagar, dije, bueno, a ver si hay más de esto, qué pasó, cómo se debió. Y ahí empecé a investigar y me di cuenta que, bueno, era un tema mucho más amplio y complejo de lo que parecía de antemano. Y que del lado filatélico había para entretenerse muchos aspectos distintos y que entonces dije, bueno, me puse a investigar, a buscar piezas, que bueno, llevó su complejidad porque ni siquiera sabía qué buscar, no es que hay un catálogo de desnazificación. Entonces dije, bueno, fue un poco aprender sobre la marcha e ir encontrando piezas hasta que, bueno, pude juntar un volumen suficiente y darle forma para llegar, bueno, a la colección que tengo ahora y, bueno, esta charla. Así que, bueno, la idea es un poco introducirlos en este mundo, tanto de aspecto histórico, social, como del postal, por supuesto, que todos acá somos filatelistas. Así que, bueno, avancemos. Un poco esta es la estructura lo que vamos a ver, lo que vamos a encarar. Primero, bueno, vamos a ver como una primera etapa provisoria en la que se eliminaron los símbolos del nazismo, como las esvásticas, las águilas, las caras de Hitler, etc. Después, otra segunda etapa que yo la llamo la institucionalización de la desnazificación, donde van a ver que se crearon tribunales específicos, se designaron jueces y todo para llevar a cabo el proceso. Después, otros aspectos, bueno, hubo emisiones locales de ciudades, hubo cambios geográficos, porque había calles llamadas Adolf Hitler, como dice imagen del principio, plazas, y todo eso quedó prohibido. Hubo también compañías desnazificadas, que por ahí algunos que ya han visto mi otra charla de las compañías jugadas en Nuremberg, toca un poco por ese lado. También, por ejemplo, bueno, hubo zonas ocupadas como Austria, Checoslovaquia, todo, que también se desnazificaron. Entonces, y todo eso tiene su reflejo en lo postal. Después, yo siempre, a mí me gustan mis colecciones incluir la contraposición. Siempre me busca, digo, siempre todo falla. Por eso yo lo que llamo hoy deslices. Cosas que por ahí debieron ser desnazificadas y no lo fueron. Y por último, bueno, el post-desnazificación. Algunas cuestiones sociales que sucedieron luego de finalizada formalmente la desnazificación. Así que bueno, eso es un poco la guía, la forma en que vamos a encarar esta charla. Así que bueno, empecemos. Primero, bueno, un poco el contexto histórico en que sucede esto. Cuando estaba cerca del fin de la guerra, tiene lugar la reunión de Yalta, ahí en febrero del 45, con Roosevelt, Churchill y Stalin. Y ahí entre ellos, que ya estaban cercando a Alemania, estaban ya cerca del fin de la guerra, deciden la división de Alemania en 4 zonas de ocupación y lo mismo con la ciudad de Berlín. Y ahí también donde ya deciden y definen una política de desmilitarización y desnazificación de Alemania. Digamos, ya en esa reunión, en febrero del 45, cuando estaba todavía la guerra teniendo lugar, ya habían acordado eso las potencias aliadas. Y bueno, y en particular de estas políticas de desmilitarización y desnazificación, estaba el punto E del programa que mencionaba explícitamente la eliminación de símbolos nazis, himnos, banderas e insignias. Bueno, ahí el mapa es un poco cómo quedaron luego las zonas de Alemania. Entonces, bueno, vamos primero con eso. Apenas invadieron los aliados, por ahí el proceso de desnazificación todavía no tuvo impacto directo en la sociedad, en la gente,
pero sí pusieron en acción de inmediato la eliminación de los símbolos. Eso tuvo efecto inmediato apenas invadieron. Entonces, ¿qué pasó? Acá varía zona a zona de ocupación, digamos. No hubo un lineamiento general entre todas las potencias aliadas, digamos. Cada zona decidió aplicarlo a su manera. En particular, la zona soviética, la provincia de Sachsen, estaba dividida en 3 direcciones postales: Dresden, Leipzig y Chemnitz, que esas 3 direcciones postales eran las encargadas de desnazificar los remanentes de sellos del nazismo. Porque ¿qué pasaba? Apenas invadieron, no había tiempo para nuevas emisiones, nada, tenían problemas 1000 veces peores, estaba todo destruido, toda la preocupación por las cuestiones de seguridad y todo, no había nuevas emisiones de nada, entonces que dijeron, bueno, agarremos los remanentes que había de sellos postales, enteros, todo del nazismo y desnazifiquémoslo. Entonces, estas 3 direcciones postales, Dresden, Leipzig y Chemnitz, fueron las encargadas de tomar esos sellos y cancelarles, taparles las esvásticas, las caras de Hitler, con, bueno, marcas con corcho, tapándole en negro o violeta en esos casos, todos los símbolos prohibidos. Por ejemplo, esa pieza que ven, bueno, es un giro postal de la ciudad de Plauen, dirigida a Stolberg, ambas en la zona soviética, con un sello de servicio que había sido emitido durante el nazismo, desnazificado por la dirección postal de Chemnitz. Estos, bueno, son unos ejemplos que están desnazificados por las otras oficinas postales. El sobre la izquierda está circulado de Leipzig a Riesa, el 7 de agosto del 45. Y bueno, esos sellos, que eran los emitidos por el Reich en el 41 con la efigie de Hitler, fueron, bueno, desnazificados por la dirección postal de Leipzig. Y aquel otro, el de la derecha, ese también es otra ciudad en Sachsen, Ascherleben, que bueno, lo mismo, era un entero que había sido emitido durante el Reich, en el que, bueno, manualmente, un poco más burdo, le tacharon el sello de Hitler. Ahora, como les decía recién, en cada zona de ocupación, las políticas, bueno, fueron diferentes. Por ejemplo, acá, en la zona británica, por un lado sí, fueron rápidos en emitir nuevos sellos, pero aún así habían quedado un montón de enteros emitidos durante el nazismo que, bueno, decidieron reutilizar para no desperdiciarlo porque había carencia de papel y todo, entonces, bueno, intentaban reutilizar todo lo que podían. Y, por ejemplo, este de la izquierda, no es que ahí alguien se despertó con furia y lo recortó, el propio correo los recortó así, todos los que tenían, eliminando. Arriba estaba, bueno, el sello de Seyfried con la cara de Hitler, y abajo, ese cacho, había una frase de Hitler, de propaganda. Por eso mismo, el correo recortó ambas partes y los daba así el propio correo, digamos. No fue que lo hizo algún remitente o algo, el propio correo los daba así cortados los enteros. Sí. O sea que lo que le saca arriba es el valor monetario, y lo de abajo es una estampilla normal. Exactamente, porque... O sea, lo que te traigo, digamos, te traigo un cartón en realidad. Sí, sí, o sea, digamos que dejó de ser un entero para pasar a ser una tarjeta postal. Exactamente. Porque al sacarle el valor impreso, como decimos, bueno, es una tarjeta, es un cacho de cartón, por eso tuvieron que agregarle el franqueo extra. Perfecto. Uh-huh. Okay, Entonces, el caso de la derecha es similar, circulado de Husum a Lübeck, ambas ciudades en la zona británica, que también reutilizaron un entero alemán que había sido emitido para los trabajadores del este, por eso estaba escrito en alemán, en serbio y en ruso, y nuevamente lo desnazificaron tapando, como siempre, el sello con la cara de Hitler y todas las leyendas en otros idiomas, en serbio, en ruso, todo, dejaron solo inglés. Y por eso, si ven arriba a la izquierda del sello dice Freigebühr bezahlt Seyfried, o sea, ya es el porte pago de Seyfried. O sea, taparon el sello de Hitler y agregaron como el valor ahí de Seyfried, entonces lo podía vender así el correo. Ya estaba pagado el valor de la tarjeta. Sí. ¿Cada oficina tenía un método para desnazificar? Ah, ¿Puedes identificar qué oficina? sí, eso está catalogado. Ojo, no eran, había como la anterior que mencioné de Sachsen, había direcciones postales que
digamos, proveían a varios departamentos, varias ciudades. Digamos, entonces ellos, en este caso, esa de la derecha, la dirección postal estaba en Kiel, el puerto, y ella se encargaba de distribuir, bueno, Lübeck y todo eso estaba en ciudades cercanas, se encargaba de distribuir a todas esas oficinas de correo los enteros desnazificados. Otra más de la zona británica. Nuevamente, por ejemplo, el de la izquierda, el circulado de Kappeln a Hamburgo, también, digamos, eso lo recortó el propio correo, digamos, de vuelta, o sea, no es que era un remitente que, no sé, odiaba a Hitler o lo que sea, no, el propio correo agarró los remanentes que tenían de enteros y los recortaron para poder utilizarlos. Y como decíamos recién, al cortar eso, pasó a ser entero, digamos, una tarjeta, por eso le tuvieron que agregar la estampilla para pagar el franqueo. La de la derecha es muy linda también, es una tarjeta de identificación postal, que esas tarjetas tenían una validez de 3 años. Entonces, esta fue justo emitido el 10 de junio del 43, por lo tanto era válida hasta el 10 de junio del 46, que ya era posguerra. Entonces, los aliados lo tomaron como válido, porque el documento era válido, pero le taparon la cara a Hitler y las esvásticas que estaban en las águilas, para que siguiera siendo válido, pero sin infringir las reglas estas de desnazificación. Son bastante raros también esos de encontrar. Zona francesa, de vuelta. Como siempre, bueno, estaba la cara de Hitler, todo estaba prohibido, por lo tanto, verán que coinciden en la mayoría, que todos tapan el sello con la cara de Hitler. En este caso, la frase abajo la tapan en vez de recortarla como los otros. Y bueno, dependiendo de las oficinas postales, por ejemplo, la de la izquierda fue la de Tübingen. La de la derecha, la OPD es Overpost Direction, de Freiburg, otra ciudad en la zona francesa. Entonces, cada uno, bueno, tenía su criterio, pero, digamos, toda el área de influencia de esa dirección postal, bueno, usaba el mismo tipo de desnazificación, digamos. En este caso, taparon entero con negro y le pusieron la marca de Gebührbezahlt, porte pago, por 6 Pfennig, para que de vuelta no hiciera falta poner sellos extra, ya le vendían con ese valor ahí. Lo mismo el de la derecha, taparon el sello de Hitler, pero ven que al costado de la izquierda dice 6 Pfennig y Gebührbezahlt ya la compraban prefranqueada, digamos, con ese valor. Otro más de la zona francesa, bueno, un poco más divertido, o sea que se entretenían buscando diferentes formas. Esta mismo, la dirección postal de Koblenz, otra diferente, que lo desnazificó igual que las otras, pero con ese cuadriculado. Y la de la derecha fue desnazificada en Sarre, que hay alguien con mucha paciencia y mucho tiempo raspó con todo el cariño del mundo la frase que estaba dentro de ese recuerdo de la izquierda, y arriba, que estaba donde está el matasellos, atrás estaba el sello con la cara de Hitler. Por eso alguien con mucho tiempo se tomó el trabajo de raspar pulcramente el entero y eliminar todo eso. Y bueno, luego pagaron, decía el Gebührbezahlt, porte pago, circuló la tarjeta desde Sarre a Dortmund. La zona norteamericana, que abarca parte de Baviera y toda esa zona. Bueno, parecía lo británico, acá también. Recortaron directamente, tijeretazo, sí, chau, la cara de Hitler, y lo mismo. En aquel caso, otra vez, recortaron el valor, por lo tanto ya no tenía valor franquetivo, por eso le agregaron el sello extra para franquearla, con la censura civil norteamericana. Y el de la derecha, ese ya estaba prepago, y se quedó Gebührbezahlt, iban y la compraban en el correo, también el valor de 6 Pfennig, y esa, bueno, ya la compraron prefranqueada y la hicieron circular. ¿Pero dónde dice el valor en la de la derecha? La de la derecha no lo dice, pero ya te la vendían así en el correo. Ah, ya sabía que Sí, era entonces la vendían con ese claro, la vendían así y le ponían la marca de Gebührbezahlt, porte pago, para evitar que la tasaran. Okay. Entonces, esta parte es muy divertida. ¿Qué pasó, digamos? No solo, bueno, estaban esos remanentes de estampillas y de enteros, también había un montón de franqueos mecánicos de la época nazi, que tenían las águilas, las esvásticas y montones de estos símbolos ahora prohibidos. Y eso también había que desnazificarlo, digamos. Todo eso estaba prohibido. Entonces, para que se den una idea, por ejemplo, lo que está a la izquierda son unos ejemplos de los franqueos mecánicos originales,
durante el Reich, verán que todos tienen un águila, una esvástica, todas cosas parecidas. Y a la derecha tienen un ejemplo de cómo fueron desnazificadas. Sobre este punto, o sea, no hubo lineamientos claros de cómo desnazificarlas. Simplemente se dijo, bueno, hay que eliminar los símbolos del nazismo. Nadie dijo, bueno, eliminar la esvástica, borrarla acá o la punta del águila. No. Entonces eso dio lugar a que hubiera una enorme diversidad de alteraciones de estas marcas. Entonces, eso hay un catálogo, así, 100 y pico hojas solo de estas alteraciones. Eso es un muestreo chiquito. Acá para que vean, por ejemplo, de esa de la izquierda arriba, las que están a la derecha son todas las que yo tengo. Además, o sea, son todas alteraciones de la misma marca. La de abajo lo mismo. Pongo a la izquierda el matasello, el franqueo mecánico original, y a la derecha distintos tipos de alteraciones. Algunos simplemente cubrían todo en rojo, otros removían solo la esvástica con detalles, bueno, distintos tipos de alteraciones. Fíjense la arriba, que la de última dejaron solamente el número en medio. Chao, removieron todo, dejaron el valor, que es lo único que importa, y listo, problema solucionado. Entonces, por ejemplo, ven acá ven algunos ejemplos. La de arriba es una tarjeta postal que tenía usualmente el ala del águila, la cabeza y la esvástica, y dije, bueno, chao, sacamos todo, dejamos el valor y listo. La del medio también, otro matasello, otro franqueo mecánico, pero lo alteraron. Bueno, distintos tipos de alteraciones. La de abajo a la izquierda, bueno, removieron un poquito el águila y quedó ahí con un manchón y el resto lo dejaron intacto. Algunos más, incluso la de arriba a la izquierda hasta está invertida. El ala esa del águila que está arriba antes estaba abajo, la invirtieron, removieron la esvástica y la cabeza del águila. Bueno, ven distintos grados de alteración, distintas marcas. Acá muestro algunas, pero hay infinitas. Como le digo, yo voy a tener, no sé, 70 diferentes de cada franqueo mecánico y hay un montón más. Es bastante entretenido esto para hacer. Hay, como le digo, hay un catálogo solo de esto. Y algunas alteraciones cuesta mucho conseguirlas. Es mirar. Lo bueno es que se le pasa por de largo a la mayoría de los vendedores, no saben que esa alteración en particular, entonces es divertido y barato. Ahora, ¿qué pasó? También la desnazificación no solo abarcó la eliminación de los símbolos, bueno, las esvásticas, las águilas, la cara de Hitler, sino también se abolieron y se cerraron instituciones nazis, las juventudes hitlerianas, bueno, varios ministerios que tenían ellos, un montón de organizaciones. ¿Y qué pasó? Muchas de esas instituciones, compañías y todo, ya tenían también sobres preimpresos que dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿O lo tiramos o lo reutilizamos? ¿Qué hacemos? Porque encima escaseaba el papel y todo, venían de la guerra, todo destruido. Entonces, ¿qué pasó? Para poder seguir reutilizando esos sobres y todo, se vieron mismos ellos obligados a, bueno, desnazificar, tapar los símbolos esos prohibidos. Por ejemplo, este es un envío oficial de una corte a un abogado o alguien que abajo, donde ven ese recuadro de papel marrón, tenía el logo con el águila, con la esvástica, propio, bueno, de ese momento del periodo del Reich, que todas las instituciones tenían eso. Entonces, para poder seguir reusando ese sobre y no desperdiciar todo eso, se vieron obligados, bueno, a taparlo. Le pegaron directamente un papel encima, con arriba el nuevo gomígrafo de ese tribunal. Con un franqueo a pagar, siempre los envíos oficiales enviados hacia particulares eran a pagar por el destinatario. Por eso el 20 escrito en crayón. Y lo único que pagan arriba es ese sellito de 2 Pfennig azul, el Notoffer, que era sobretasa obligatoria para ayudar a la reconstrucción de Alemania. Eso no lo podía escribir nadie, tenía que pagar sí o sí. Pese a que todo el resto del franqueo era pagar por el destinatario, esa sobretasa no la podía esquivar nadie. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, una pregunta. ¿Esto por quién estaba controlado? Porque evidentemente acá hay varias instituciones que el sello es para recaudar un impuesto, ¿correcto? Sí. Bueno, cada uno se ve que ahí tenía pilas de cosas que había comprado, pero las empresas y las instituciones que tenían un montón, por su cuenta tachaban la cruz o los símbolos o que fuera. ¿Quién controlaba que esto estuviera pago, que esto se hiciera de esta manera? ¿Me entendés lo que digo? No, O sea, sí.
No, bueno, esto, el correo siguió. Si viera el correo, ¿cómo sabía el correo que esto era No, bueno, real? estaba todo intervenido por los aliados, por supuesto, en ese momento. Estaba bajo control, tenían representantes, funcionarios, todo que estaban Correcto, supervisando, que supervisaban cada, por los supuesto. stocks de los lugares donde Sí, estaban sí, las cosas. iban controlando esas cosas porque, como te digo, fuera una ley que prohibió todos esos símbolos y bueno, no se toman a la ligera. Aunque van a ver que después hubo algunos casos que se deslizaron sin desnazificar, pero son los menos. Pero todo esto estaba controlado, ¿no? En esos primeros momentos, apenas invadieron, digamos, las tropas aliadas controlaban y supervisaban todo. No por nada. Acá otros ejemplos. Por ejemplo, en la carta de la izquierda, una linda registrada con contrarreembolso, desde Halle, que estaba en la provincia de Sachsen, que eso estaba dentro de la zona soviética, dirigida a Leipzig, y lo mismo. Era una carta, un sobre de una oficina postal que tenía, ven que todavía se ve un poco el águila con las svásticas, y bueno, lo mismo, estaba prohibido, los tipos para reusar los sobres tuvieron que tapar los símbolos prohibidos, por eso la marca en negro encima del águila y la esvástica. Aquellos fueron un poco más drásticos, recortaron, chao, fin de la historia. Eso también, mandada de la corte de Instituto Bautzen a otra sede y retornada, tuvo sus paseos. Ahí le puse un papelito blanco adentro para que se vea el recorte. Y de vuelta, como decía, no había lineamientos concretos de cómo hacer estas cosas. Por eso encuentran así esa diversidad de cosas que uno le ponía en negro, otro lo recortaba, otro un tijeretazo. Hay una variedad de cosas. Acá un poco lo que mencionaba antes, las instituciones prohibidas. Por ejemplo, ahí les puse ampliado un poco más clarito para que se lea abajo. El sobre de la izquierda tenía un membrete de la Juventudes Hitlerianas, organización que se abolió, inmediatamente los aliados ocuparon. Entonces, bueno, lo mismo. El tipo que mandó eso, que está mandando de un hospital, no podía usar ese sobre con el membrete de las Juventudes Hitlerianas. Por eso, bueno, se vieron obligados a taparlo en negro y arriba, bueno, le agregaron nombre del hospital, hospital de la ciudad, Stadt Krankenhaus, para, bueno, poder que la carta pueda circular sin problemas. Lo mismo el de la derecha, que tenía membrete del Ministerio del Aire, que era el que estaba a cargo de Goering, y también, bueno, todos esos ministerios se disolvieron luego de la ocupación aliada, y todo esto ya estaba prohibido, por eso los tipos debieron desnazificarlo, taparlo en negro para poder usar ese sobre sin problemas. Otros casos más. Por ejemplo, este era un sobre de una carta telegrama que se había emitido para la Holanda ocupada, todavía tiene las marcas del Dienstpost de la Holanda ocupada, pero usado posguerra internamente por el correo, por eso no está franqueado. Y bueno, de vuelta, tacharon el águila de arriba para cumplir con las leyes de desnazificación. El de la derecha, como ven, métodos dependía de la creatividad del remitente. En ese caso simplemente le pegaron papelitos encima, de vuelta, el águila con las svásticas, y arriba solían decir Frei durch Ablossung Reich, que era, o sea, el libre deporte detrás del Reich. Bueno, eso también, como mencionaba Reich, todo lo taparon. Y como verán, también tiene un franqueado mecánico desnazificado arriba, que le quitaron la svástica, que estaba a la izquierda del número, y la cabeza del águila. Ahora, acá empieza lo que yo llamo la institucionalización de la desnazificación. Porque primero, todo lo que vimos hasta recién fue una etapa provisoria, digamos. Los primeros meses que llegaron los aliados, estaba todo destruido, no había tiempo para emitir sellos nuevos, no había tiempo de nada. Agarraron la que había, taparon las caras de Hitler, artenos franqueo, bueno, fue esa etapa provisoria. Ahora, en un momento, ¿qué pasó? Los aliados, imagínense la situación, acababan de ocupar Alemania y claro, tenían millones de potenciales sospechosos en la sociedad que habían sido miembros de las organizaciones nazis y que se podían rebelar y levantarse contra los aliados. Entonces era un riesgo potencial enorme. Entonces, ¿qué pasó? Reabrieron un montón de ex campos de concentración y prisiones para internar a miles de civiles mientras se los investigaba para ver su involucramiento con los nazis. Entonces, de manera preventiva, por cuestiones de seguridad, internaron a miles y miles de civiles en ex campos de concentración, en prisiones, en todo lado,
bueno, para estar tranquilos, digamos, mientras se los estudiaba, se los investigaba. Y hubo algunos casos, bueno, los casos más graves, que los que eran alto mando de las SS, la Gestapo o ministros, todo eso, bueno, esos fueron arrestados inmediatamente y algunos internados en campos para criminales de guerra, digamos. Esos casos nadie dudó, que bueno, un alto mando, un coronel de las SS, no hace falta investigarlo, van derecho a prisión. Entonces hay un poco un mapa con, bueno, la zona de ocupación de vuelta y algunas ubicaciones de campos, que ahora vamos a ver algunos. Por ejemplo, esta es una carta muy linda enviada por un internado en la prisión de Landsberg, que era donde había estado Hitler luego de su golpe en el 23. Y bueno, esa prisión también se abrió para alojar a criminales de guerra, digamos. Por ejemplo, este es un envío, está mandado por Heinz Hellenbroich, que era, para que vean, no era cualquiera, era subjefe de la Gestapo de Darmstadt, jefe del Departamento de Asuntos Judíos y teniente coronel de la SS. Y bueno, y fue condenado a muerte por un tribunal en Dachau, porque había participado en el asesinato de prisioneros de guerra, perteneció a escuadrones de la muerte y en la deportación de judíos desde Hesse. Para que vean, bueno, por qué tipo este era considerado criminal de guerra, creo que no hace falta decir mucho. Y entonces, bueno, ese es está enviado por esta persona, cuando estaba internado como criminal de guerra en esa prisión de Landsberg. Ven que tiene la censura de la prisión ahí arriba en el medio, dice Prison Censor, ahora dice Gefangenen Post, que es envío de prisionero, y abajo dice Empfänger bezahlt, significa a pagar por el destinatario. Por eso lo que está en crayón azul, 36, la tarifa usualmente era 24, pero cuando era a pagar por el destinatario, la recargaban un 50%, por eso es 36. Es bastante rara esta también, la de esta prisión no son fáciles. Ahora, otros campos. Acá también hubo, dependiendo de las zonas de ocupación. Por ejemplo, en la zona británica hubo pocos campos, pero hubo algunos. Esta tarjeta es una tarjeta de respuesta, paga, o sea, dirigida hacia un internado en un campo que se llamaba Gatland, en la zona británica. Bueno, o sea, esto partió, es una tarjeta de respuesta, o sea que un prisionero escribió primero con la respuesta paga y acá le mandaron la respuesta de vuelta a él. Está dirigida, eso que dice BAOR, significa British Army of the Ring, que era el ejército británico que estaba a cargo de esos campos ahí cerca de Bonn, donde estaban internados, ven que dice Civilian Internment Camp, donde están internados esta gente. Ahora, ese campo, bueno, fue cerrado luego un año, y los prisioneros que quedaban fueron trasladados al otro campo, que está en la derecha, es el Heide, otro campo británico. Que bueno, ese es otro envío, en que arriba dice Internierten Sendung, un envío de un internado, con un franqueo mecánico desnazificado, donde antes decía Deutsches Reich, ahora dice Gebührbezahlt, porte pago. Y bueno, abajo tiene la censura, al costado tiene la censura británica, la faja y la marca violeta al medio. Y abajo está la marca de la censura propia del campo. Digamos, también, cada uno de los campos estos de internados tenía su propia oficina de censura, donde, bueno, iban revisando lo que entraba y lo que salía, ¿no? Como cualquier censura. Ahora, por ejemplo, esto ya en la zona norteamericana. En la ciudad hubo varios campos, pero en particular en la ciudad de Ludwigsburg hubo 5 campos diferentes, donde había algunos para criminales de guerra, había uno específico para mujeres, había otro que era solo para diplomáticos, hubo varios campos muy específicos. Por ejemplo, la carta a la izquierda es una carta enviada por un internado en el campo número 74, que era para criminales de guerra, ¿no? Dirigida a Vorder Hindelang, otra ciudad en Alemania, con la censura, ahí abajo, esa redonda, del campo, que dice Third Army. O sea, estaba también el tercer ejército norteamericano, era el que controlaba esos campos. Tiene la censura del ejército norteamericano del campo 74. La de la izquierda, perdón, la de la derecha, es una tarjeta dirigida hacia una internada
en el campo de número 77 de Ludwigsburg, que era solo para mujeres. También, bueno, el correo entrante también era censurado, por eso tiene esa marca redonda que dice, bueno, Interlager 77, la marca de censura de la oficina del campo S77. Esta es muy divertida, también muy linda, la de las dos. La carta de la izquierda, la tarjeta de la izquierda, está enviada por un internado en el campo número 76, que estaba en la ciudad de Hohenasperg. Ahí hay una prisión, era muy chica. En ese campo de internados estaba solo para alojar a prisioneros diplomáticos. Imagínense que no había 50.000 diplomáticos. Eran pocos, entonces digamos, es bastante raro también los envíos de ese campo. Ese en particular está enviado por Walter Richter, que era miembro de la Abwehr, el servicio de inteligencia de los nazis, y que tipo había estado trabajando en el consulado en Shanghái y luego en Japón. Era especialista en radio, o sea que había estado ayudando con la comunicación entre la armada japonesa y la alemana. Por eso, bueno, para que se vea el vínculo, sí, bueno, que el tipo era diplomático y por eso estuvo internado en esa prisión. Ahí tiene la marca circular en verde de la oficina de censura del campo número 76. Después, la de la derecha, también está enviada por un internado en el campo de Dachau, el ex campo de concentración que se reabrió luego de la guerra para internar a criminales de guerra. Entonces, pueden ver, se está enviada por Ernst Thulke, que era un ex guardia del campo de concentración de Stutthof. ¿Vale? Entonces, por eso considerado criminal de guerra, por eso estuvo internado ahí. El tipo se tomó la atribución de tachar el prisoner of war, prisionero de guerra, y le puso arriba civilian internado civil, no tan civil, no muy creíble que el ex guardia del campo de concentración sea civil, pero bueno, el tipo se tomó la atribución. Y como ven bien claro, la marca censura, que no deja lugar a dudas de por qué estaba ahí, dice War Crimes Censor, la censura para criminales de guerra. Y nuevamente estos envíos van a pagar por el destinatario, por eso tiene el 18, la tarifa para las tarjetas postales era 12. Pero cuando era pagar por el destinatario le era el 50%, por eso tiene el 18. Ahora, esto por ejemplo no es postal, pero lo incluí para mostrar un poco el ejemplo de la clase que yo hago, que es historia postal social, que permite incluir algunas piezas no postales siempre y cuando estén muy vinculadas al tema. Esta en particular es una tarjeta de cumpleaños con una acuarela de un artista checo que comisionaron varios compañeros internados en el campo hacia otro, Erich Schlinder, que cumplía años. Entonces, bueno, le habrán juntado unos mangos y le comisionaron la tarjeta esta con esa acuarela al internado y le pusieron ahí escrito, dice, a nuestro compañero de destino, Erich Schindler, en su compañero 53, que tuvo que pasar ante nosotros en el campo internacional americano de Kornwestheim. Y la firma del jefe de sección del campo abajo. Bueno, como verán, la imagen de adentro ya también muestra lo que pensaban los tipos, atrás del alambre de púas mirando hacia afuera. Pero bueno, es un ejemplo de eso, es una pieza que no es postal, pero bueno, tiene clara relación con el tema en cuestión. Entonces, por ahí son cositas que se pueden ir metiendo que permite la historia postal social. Algo medido siempre, incluir algunas pocas cosas, no abusar. Perdón, interesante que es única. Sí. No hay dos de esas. No, eso no, de manera alguna. Ahora, ¿qué pasó? Estamos hablando y dijimos, seguimos con la parte de la institucionalización. Y dijimos, bueno, primero los aliados se están enfrentando a este tema de decir, bueno, había millones de potenciales sospechosos, gente que se podía levantar y que era un riesgo de seguridad. Bueno, lo resolvieron con los campos que habíamos recién. Ahora, bueno, el paso siguiente era empezar a investigar a esa gente, llevarlos a juicio y toda la parte legal, todo ese marco. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el 5 de marzo del 46, las tres fuerzas de ocupación occidentales decidieron, bueno, se emitió la ley para la liberación del nacionalsocialismo y desmilitarización de Alemania. Y a raíz de eso se crearon tres ministerios. Uno en la zona francesa, que es el Ministerio para la Liberación Política, otro el mismo nombre en la zona británica, y en la zona norteamericana era el Ministerio del Estado Bávaro para Asuntos Especiales.
Esos 3 ministerios se crearon precisamente para llevar a cabo el proceso de desnazificación en sí en la sociedad. Es decir, empezar a investigar a cada uno de los internados, estos que están en los campos, ver sus vínculos con el nazismo, llegar a algún veredicto y tomar acción. Entonces, se emitió una tarjeta con preguntas para que cada persona completara con sus antecedentes, sus vínculos con el nazismo, organizaciones a las que perteneció y todo, que después eso, bueno, era la entrada para estos tribunales y todo para empezar la investigación. Entonces, se crearon tribunales específicos de desnazificación que se llaman Sprüchkammern en cada distrito, en cada sociedad, porque imagínense que había millones de personas, entonces lo abrieron por cada ciudad, en cada distrito, para que cada uno tuviera un grupo pequeño de gente, algo manejable para investigar. Y bueno, cámaras de apelación, nuevos jueces, toda una estructura legal, institucional, digamos, para llevar a cabo este proceso. Ahora que ya tenían a la gente ahí recluida y podían investigarlos tranquilos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esta es una carta enviada por el Ministerio para la Libertad Política de Baden-Württemberg. Dirigida a un civil y acá nuevamente, cuando los envíos eran de una institución oficial a un particular, era franqueo a pagar por el destinatario. Pero no lo recargan el 50%, era la tarifa plana, por eso tiene 24 Pfennig. Dice, Nachgebühr es el porte a pagar y en crayón lo que tienen que pagar. Tiene el gomígrafo acá al costado, el Ministerio para la Libertad Política, y bueno, le puse atrás una imagen del membrete que tiene al dorso, que también menciona el Ministerio para la Libertad Política de Württemberg-Baden. Acá, bueno, un poco similar. La carta que está a la izquierda, esta es una carta registrada dirigida al Comisariado del Estado para la Limpieza Política. Los nombres son fabulosos, digamos, bien explícitos, no dejan lugar a duda de para qué estaban. Y la de la derecha también. Eso está circulada localmente en Bremen, por eso lo que yo les decía recién. Como era tanta la cantidad de gente que había que investigar y todo, se hicieron estos tribunales de desnazificación y todo, por distrito, por ciudad, para tener algo manejable de gente para estudiar. Por eso van a ver que la mayoría de estos envíos son locales. Ese está de Bremen a Bremen, porque eran todos investigando dentro de su propia jurisdicción. Es raro encontrar algo de otra ciudad o más aún al exterior. Entonces, bueno, esa está enviada, dice, por el senador para la libertad política, y abajo dice el Tribunal de Desnazificación de Bremen, Sprüchkammer Bremen. Acá también, un poco lo que decía recién, a la izquierda es bastante rara, porque estaba enviada de Inglaterra, de Birmingham, al Tribunal de Desnazificación de Flensburg, en Alemania. Es bastante raro porque, como decía recién, la jurisdicción de estas cosas era dentro de la propia ciudad, y se investigaba todo dentro de la propia ciudad, entonces es raro que tuvieran correspondencia con... Ya era raro con otra ciudad de Alemania, más raro aún con el exterior. La de la derecha también es linda porque para que se vean hasta qué punto llegaron, ese es el Tribunal de Desnazificación, pero dentro del campo de internados número 75, lo que vimos recién, de Kornwestheim, que era para criminales de guerra. Entonces tenían el propio tribunal de investigar, digamos, en el campo ese para criminales de guerra. Digamos, como eran los peores casos, tenían ahí un tribunal propio del campo. Entonces esa carta está mandada por el Tribunal de Desnazificación del campo ese número 75 para criminales de guerra, y está dirigido al Estado bávaro de Asuntos Especiales, al Ministerio Bávaro de Asuntos Especiales, que era el que se llevaba a cabo la desnazificación. Y dice ABT 6, que es Abteilung 6, Departamento 6, que ese departamento era el que se encargaba de todo lo referido a la administración de los campos de internados. Ahora, ¿qué pasó? Ya vimos, bueno, primero recluyeron a los civiles en los campos. Luego crearon toda la estructura legal de todas las instituciones, los ministerios, los tribunales, las cámaras de apelación, todo para llevar a cabo el proceso, todo el estudio, la investigación. ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, los veredictos. Es decir, bueno,
quién es inocente, quién es culpable, hasta qué punto es culpable, qué grado de culpabilidad tenían. Y bueno, ahí llegaron, empezaron a analizar esas tarjetas con preguntas que habían tenido, la relación que las organizaciones nazis a las que habían pertenecido y todo, y clasificaron a esta gente, estos potenciales, estos sospechosos, en 5 categorías. Criminales mayores, que eran bueno, los altos mandos de las SS, la Gestapo, digamos, todos los peores casos, que eso en la mayoría de los casos o estaban condenados a penas de por vida muy largas o condenados a muerte. Después, criminales, un poco menos leves, pero por ahí tenían sentencias... Sí. Ejecutaban las órdenes del hogar. Sí, sí. Entonces, bueno, por ahí tenían sentencias grandes de prisión, todo. Criminales menores, que por ahí han sido, no sé, miembros del partido nazi, pero bueno, por ahí eran jefes de algún distrito o de su manzana, cosas así, entonces tenían un involucramiento, pero no tan grave. Entonces, por ahí en esos casos se le restringían algunos derechos civiles de movimiento, no podían salir del país o de no pueden aplicar a ciertos puestos, a ciertos trabajos, bueno, ciertas restricciones civiles. Y después tenemos los dos últimos, que eran los seguidores, que por ahí, bueno, gente que había sido, no sé, miembro del partido nazi, pero no hizo nada en toda la guerra, estuvo en su casa, no sé, era fanático y nada más, pero no cometió ningún crimen o fue algo muy leve. Y por último, bueno, los exonerados, gente que no era inocente de toda culpa. Entonces, en los dos últimos casos, los casos de los seguidores y los exonerados, se enviaban impresos, emitidos, informándole, bueno, el resultado, el veredicto al que había llegado los tribunales de desnazificación, para avisarle que habían sido exonerados, habían pecado multa o el caso que fuera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esto es un impreso, circulado localmente en Dingolfing, una ciudad pequeña alemana, y acá destaco de vuelta eso, todo esto son la mayoría circulados localmente, por esto que decía de que cada distrito tenía su propio tribunal y la mayoría de los casos todo estudiado investigado dentro de la propia ciudad. Entonces, esto es un impreso enviado por el fiscal a cargo del Tribunal de Desnazificación de la ciudad de Dingolfing, informándole a esa mujer, Anna Kirchbarmer, algo así, de que, bueno, había sido exonerada, luego de, ahí dice literalmente, en base, bueno, a las respuestas que dio en la tarjeta de preguntas y de acuerdo en todas las líneas, a los lineamientos de las leyes de desnazificación y desmilitarización, fue exonerada. Acá otro caso parecido, digamos. Lo de la derecha es abierto a la carta de la izquierda. Donde acá también, por suerte acá está la letra más clara, se le informa a la señora Hilde Müller lo mismo, de que fue exonerada de todo cargo. Y acá siempre lo mismo, van a ver que se repite eso, de esos envíos a pagar por el destinatario, cuando son envíos oficiales, de los tribunales y todo eso, a particulares, es a pagar por el destinatario con la tarifa plana. Que en ese momento ya había cambiado la tarifa, dejó de ser 24, pasó a ser 20. Yeah. Ahora vamos a llegar a algo de eso, vas a ver. No, ¿desde qué edad? Bueno, te respondo enseguida, pero porque justo tocaste algo que ahora vamos a ver enseguida. Pero no me olvido. Entonces, acá, bueno, lo mismo, se informó a esta señora de que fue exonerada de los cargos esto, luego de haber investigado su respuesta, su involucramiento en el nazismo. Sí. Sí, como le decía recién, esa tasa no la esquivaba nadie. Fíjense que todo el franqueo era pagar por el destinatario, menos eso. Esa era obligatoria aún para los envíos oficiales. Por eso van a ver que tiene solo eso. Los particulares también tienen que poner ese sello. O sea, la tarifa en este momento era 20 Pfennig. Entonces, una persona cualquiera, yo mandaba una carta, tenía que poner 20 Pfennig más esos dos. Incluso los envíos oficiales, que en la mayoría de los casos nunca los envíos oficiales no pagan nada. Salvo en este caso, porque ahí sí fue mandatorio para todo el mundo. Entonces, claro, daban el ejemplo, sí. Aún las instituciones oficiales pagaban esa sobretasa para ayudar a la reconstrucción de Alemania. Ahora, este es raro también, porque recién vimos los exonerados. Ahora, estaba la otra categoría que eran seguidores, a los que por ahí, por ejemplo, habían tenido un involucramiento leve y por ahí les podían aplicar multas, como es este caso. Acá, por ejemplo,
dice, se le envió, es una carta certificada con acuse de recibo. Bueno, lo de la izquierda es abierto el sobre la derecha, donde se le avisa a Wilhelm Beckmann, un alemán, de que por haber pertenecido al partido nazi del 37 al 45, haber sido jefe de bloque y de célula del 41 al 45 y miembro del Reichsbahn del 41 al 45, el Reichsbahn era la organización de los ferrocarriles, por haber pertenecido a esas organizaciones, se lo multa por 390 marcos. No. Pero no solo eso, más abajo aclara que también le cobran 4.700 por los trámites administrativos. Eso creo que le dolió mucho más. ¿Vale? Y arriba, si ven esa marca violeta, dice es la marca, el sello del banco, dice el Norddeutsche Kreditbank, de cuando el tipo fue y pagó los 390 marcos ahí. Después no sé cuándo habrá pagado los 4.700, pero por lo menos esa multa de 390 la pagó ahí. Digamos, estos también son bastante raros porque imagínense quién se iba a guardar de recuerdo la carta que te mandaron multándote porque habías sido miembro de las organizaciones nazis. Entonces cuesta bastante encontrar las multas estas. Más aún circuladas. Yo tengo otra, pero es un certificado, no es algo postal. Es un certificado donde lo emitieron, le avisaron al tipo de que había sido multado. Ahora, ¿qué pasó? En el 46... los aliados pronto se dieron cuenta de que la tarea esta de la desnazificación era algo descomunal, porque eran millones de personas. Entonces, si se ponían a estudiar una a una cada uno, iban a estar 70 años investigando gente. Entonces dijeron, bueno, se lo pasamos a manos alemanas, arréglense, sigan ustedes. Y los alemanes, bueno, pronto vieron lo mismo, dijeron, con esto vamos a estar eternamente, hay que hacer algo para agilizar la cuestión. Y bueno, y ahí surgió la idea de aplicar amnistías, que acá toco lo que vos decías. ¿Qué pasó? El 1 de agosto del 46 se creó la amnistía para la juventud. Entonces, se exoneró automáticamente a toda persona nacida después del 1 de enero de 1919. Ahí donde toca lo que vos decías de la edad. Entonces, imagínense a alguien que nació en 1919, en el 33, cuando ascendió Hitler, tenía 14 años. Entonces, decir, bueno, era un nene y dije, bueno, los exoneraron porque eran nenes y listo. Bueno, uno piensa así, bueno, tiene cierto fundamento, hasta ahí es razonable. Ahora, ¿qué pasó? 24 de diciembre del 46, Navidad. Se extendió la amnistía de Navidad, es decir, Navidad, la de juventud te la acepto, Navidad, ¿qué pasó? Y bueno, ahí se exoneró también a todos los que habían sido categorizados como seguidores, que era una de las 5 categorías, o hubieran tenido alguna discapacidad importante, o muy bajos ingresos, o gente que por ahí había gente muy mayor. Entonces, bueno, esta fue mucho más polémica, porque si, bueno, la de juventud, te puedo entender, alguien que había nacido, no sé, en el 28, tenía 5 años cuando ascendió Hitler, bueno, le lavaron la cabeza a un nene y no tenía culpa. Eso uno lo puede aceptar. Ahora, la amnistía de Navidad, bueno, sí, un poco más raro. Y eso causó polémica porque hubo doctores de campos de concentración que se vieron beneficiados por esta amnistía, hubo un montón de casos polémicos, pero bueno, sucedió. Y acá, de manera similar a los anteriores, se informó a los interesados enviándoles un impreso de que habían sido exonerados por estas amnistías. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la de la izquierda, también es un impreso mandado a Rosa Haushofer, que había nacido el 30 de junio del 24, o sea, tenía 9 años cuando ascendió Hitler, y cuando terminó la guerra tenía 21 años. Entonces, informándole que había sido exonerada por, ven que arriba tiene en recuadro violeta, dice Jugendamnestie, amnistía de la juventud, por haber nacido después del 1 de enero del 19, que era lo que había dictaminado la ley. Y la de la derecha es la amnistía de Navidad, también se le informa a Erna Hamp, que esta, bueno, nació en 1903, digamos, era persona mayor, no aclara acá si tenía una discapacidad o cuál fue la razón, pero se la exoneró bajo la amnistía de Navidad, que dice Weihnachtsamnestie, Weihnacht es Navidad, Weihnachtsamnestie, bueno, se exoneró a esa mujer, digamos, se vio beneficiada por esa amnistía. Entonces, bueno, ahora que es otro aspecto.
primero vimos todos los aspectos generales de Alemania, toda esa etapa provisoria, con las marcas tapadas con negro, todo, la institucionalización, todo el mecanismo para llevar a cabo. Pero después, bueno, hubo cosas también a nivel ciudades. Por ejemplo, en Alemania, sobre todo en la zona soviética, hubo un montón de ciudades que también aprovechaban sus remanentes de sellos, todo, y los sobrecargaron con los nombres de ciudad y nuevos valores para desnazificarlos y poder seguir haciendo, bueno, funcionar el correo con lo que había a mano. Entonces, por ejemplo, la carta esta de la izquierda es una linda carta expresa circulada localmente dentro de la ciudad de Waldenburg, perdón, de Waldenburg a Dürrenudorf, y en donde usaron sellos desnazificados de la ciudad de Glauchau, que era una ciudad vecina que estaba ahí pegada, que son, bueno, los dos de arriba a la derecha, y sellos nuevos emitidos por la provincia soviética de Sachsen. Y bueno, ahí divertida porque pagaron parte con esos sellos locales, parte con los sellos de Sachsen, incluso faltaban 2 Pfennig más y lo pagaron en efectivo. Por eso ahí arriba tiene una marca que Besalt, 2 Pfennig. Le faltaban 2 centavitos y lo pusieron ahí de contado. Y la carta de la derecha también está mandada desde Strausberg, que también tomó los sellos que tenía y los sobrecargó, los desnazificó con marcas. Los sellos de la izquierda no tenían nada en esvástica, Heil Hitler, nada, así que simplemente le pusieron el nombre de la ciudad. El de la derecha sí, tenía ahí, era una espada con la esvástica en el medio. Bueno, taparon eso para poder circularlo y la mandaron, bueno, de ahí de Strausberg registrada a Berlín. Esto también, hay muchas ciudades emitieron esto, hay un montón, hay que tener mucho cuidado con eso, hay mucho falso porque los sellos base de estos son re comunes. Entonces hay mucho falsificado de esto, hay que tener cuidado con eso, comprar algunas cosas certificadas. Hay algunos que vos ves que la sobrecarga se traspasa al otro lado, pueden ir en unas marcas muy aceitosas, es una forma rápida de ver, vas a ver que lo das vuelta con goma, sin goma, lo que sea, se traspasa la marca esa perfectamente. Hay unos que son falsos, vos lo agarrás, lo mirás, del otro lado está impoluto, no tiene nada, es una forma rápida, aunque no es algo aplicable a todos los casos, pero sí ayuda en la mayoría. Ahora, cambio geográfico. ¿Qué pasó? Lo que decíamos un poco al principio. Había, durante el Tercer Reich, hubo millones de calles que se rebautizaron Adolf Hitler, plazas, de todo, avenidas, por todos lados. Entonces, ¿qué pasó? Todo eso también se prohibió. Y acá pasaba lo mismo que antes. Es decir, había compañías que tenían ya sobres preimpresos con la dirección Adolf Hitler Straße. Entonces decían que hacían ya lo mismo. Si quiero reusar el sobre, tengo que tachar eso. Por ejemplo, la carta que está a la derecha tenía una dirección que sea Straße der SA, o las SA, las fuerzas paramilitares. Había una calle con ese nombre. Entonces los tipos se vieron obligados a tacharla y le pusieron el nombre de la calle actual para circularla y que cualquiera que quisiera contactar a la compañía supiera dónde estaba ahora. Lo mismo la de la izquierda. Por ahí ya la habían tipeado a mano, pero la dirección de esa era Hermann Göring Straße, lo mismo. O sea, también todo eso cambió, le tacharon y le pusieron el nuevo nombre de la calle, Neumarkt Straße. Y bueno, el franqueo mecánico también alterado, ven que le dan solo el 12. Ahora, otro aspecto fue, también impactó a nivel comercial, empresarial. Bueno, esto, pues, quienes hayan visto la otra charla mía de las compañías, ya les puede sonar conocido. Las compañías desnazificadas, por ejemplo, en este caso, esto es un sobre de IG Farben, que cometió crímenes de guerra, fue el que fabricó el gas ciclón B, el químico ciclón B que usaron en las cámaras de gas, usó mano de obra esclava en Auschwitz y varios casos más. Entonces, luego de la guerra, en el 46, los aliados intervinieron en la compañía y crearon una oficina de control, primero inicialmente entre los norteamericanos y los británicos, unos meses después se agregó un componente francés, pero en este momento que surgió esta carta eran solamente británicos y norteamericanos, una oficina de control que intervino en la compañía para determinar qué iban a hacer con ella, disolverla, lo que sea. Terminaron decidiendo disolverla y volvieron a aparecer sus componentes originales, que eran Bayer, Agfa, BASF y varias más. Entonces, es un ejemplo de eso, de desnazificación de las compañías. Por los crímenes de guerra que había cometido, la intervinieron, se creó la oficina de control
y decidieron el destino de la compañía y la disolvieron. Entonces, esta es un lindo envío enviado por esa oficina de control a Yugoslavia, un pueblito que hoy ya no existe más, y retornada. Abajo el membrete dice Oficina de los Estados Unidos, el Alto Comisionado para Alemania, Oficina de Control de Farben. Otros casos, digamos, no fue la única. Esa, Farben encima tuvo su propio juicio y todo fue considerada criminal de guerra. Hubo otros, por ejemplo, estas no fueron criminales de guerra, pero sufrieron su parte de desnazificación. Por ejemplo, la de la izquierda, bastante divertida, dice, el matasellos arriba dice Falswerke Aktengesellschaft. Ahora, si miramos a la izquierda abajo, está el membrete con el nombre viejo de la compañía, dice Westmarkwerke Aktengesellschaft. Ahora, ¿qué pasaba? Westmark era el nombre del GAU, del distrito político creado por los nazis. Entonces, todo eso también se abolió luego de la guerra. Entonces, estos tipos, esta compañía se vio obligada a cambiar su razón social porque el nombre que tenían hacía referencia a ese distrito político nazi. Por eso ven que dice Westmarkwerke, lo tacharon y le pusieron Falswerke encima. Y el logo también tenía la WMW, que era de Westmarkwerke. Tachó en todo eso y arriba el franqueo sí ya está actualizado, dice directamente Falswerke. Pero digamos, por las mismas leyes de desnazificación se vio obligada a cambiar su razón social. Y la de la derecha, parecido. Era una cooperativa alimenticia que dependía del Ministerio de Economía del Reich. Y tenía, bueno, ya tarjetas preimpresas con, ahí está tachado, tenía un logo con una esvástica. Y lo mismo, o sea, luego dejó de pertenecer, ese ministerio se disolvió todo, pero la cooperativa siguió existiendo a su manera y se vieron obligadas a tachar esos vínculos, los nombres, la esvástica, incluso la dirección que decía Bismarckstraße, la tacharon. Este caso es muy divertido, porque es lo que yo llamo una desnazificación injusta. Van a decir, este tipo está loco, ¿cómo injusta? Pero ahora les explico por qué. Esta carta está mandada por un relojero llamado Friedrich Maute. Ahora, ¿qué pasaba? Este relojero, el logo de su compañía, tenía un águila con un escudito abajo, pero ese logo lo tenía desde 1890. O sea, mucho antes que existieran los nazis. Entonces el tipo tuvo la mala suerte, por eso puse a la derecha el historial de los logos del tipo. Entonces tuvo la mala suerte de que su logo de siempre, porque el tipo lo tenía desde 1890, antes que si se supiera que existía el nazismo. Entonces el tipo no fue que lo había puesto intencionalmente. Pero era tan similar al águila imperial alemana y la esvástica que se vio obligado a taparlo para que nadie se confunda y que pensara mal. Por eso digo que fue una desnazificación injusta. El tipo pagó por la similitud de su logo, que lo tenía desde 70 años antes del nazismo, se vio obligado a cambiarlo. Y como ven a la derecha, la línea de abajo, ya el tipo dijo, ya está, no me joda más con el águila, lo cambió radicalmente, chao, problema solucionado. No, para nada, eso es símbolo sánscrito. No, eso viene de la antigua India. Sí, sí. No, es un símbolo de armonía, del bien y todo. Y la invertida, la saubástica, es la que implica el mal, la desarmonía, el caos y todo. Claro. Claro, el tipo dijo, no me voy a arriesgar a que me caigan encima por esa pavada. Claro. Entonces el tipo se vio obligado a tapar su logo de siempre por no le quedó otra. Y bueno, ahora, ¿qué pasó? No solo ocurrió en Alemania la desnazificación. Austria, que en su momento había sido anexada, absorbida por Alemania, sufrió el mismo proceso. Por ahí muchos no lo saben, pero Austria también se dividió en 4 zonas. Y Viena también. Alemania similar que Alemania se dividió en 4 zonas y Berlín, sucedió lo mismo en Austria y en Viena, con las mismas zonas, británica, norteamericana, rusa y francesa. ¿Y qué pasó? Ahí también, el 8 de mayo del 45, o sea, inmediatamente, apenas se acabó la guerra, emitió la ley de prohibición que abolió el partido nazi y todas sus suborganizaciones. Y acá también, en Austria también se aplicaron métodos similares, de tapar los símbolos prohibidos, alterar los franqueos mecánicos, etc. Entonces, por ejemplo, acá ven, la carta de la izquierda está circular localmente en la ciudad de Viena,
con un sello de los de Hitler emitidos en el 41, desnazificado con el Österreich, Austria, ahora que había vuelto a surgir como país independiente. Y esos sellos fueron emitidos en la zona soviética para un uso local dentro de Viena. Sobre la derecha también está localmente circulado ahí en Viena. Y bueno, lo mismo, está enviado por una oficina económica a algún particular, no sé quién sería, ahí en Viena. Y lo mismo, tenían como pasaba antes con los nazis, tenían los sobres viejos con los membretes de la institución y todo, con las águilas y las esvásticas. Por eso los tipos, bueno, se vieron obligados a tapar en negro todo eso, el sobre. Y arriba también, el rectángulo de arriba todo decía Reichsgau, o sea, el distrito político nazi de Viena. Y por eso también tacharon el Reichsgau. Lo que decía recién, también hicieron lo mismo con los franqueos mecánicos. Acá no fue tan abundante como en Alemania, porque los austríacos sí emitieron nuevos sellos y nuevos franqueos mecánicos muy rápido. Entonces hay poquito de estas cosas. Se encuentra alguno de Graz, Viena, las ciudades más grandes, pero no hay mucho. Porque ellos sí emitieron y cambiaron las cosas muy rápido. Entonces acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda, una carta de Viena-Hamburgo con el franqueo mecánico, que antes arriba tenía el águila y abajo decía Deutsches Reich, que bueno, lo eliminaron para desnazificar eso, cumplimentando las leyes en Austria también. Y el de la derecha, parecido, era el franqueo mecánico que tenía la cabeza del águila y la esvástica, que le removieron todo, dejaron solamente el valor franqueativo, que ahí ya cambió la tarifa a 15 Groschen en ese caso, ya habían vuelto a su moneda vieja, circulado localmente en la ciudad de Graz. Ahora, ¿qué pasó? En otras zonas ocupadas, bueno, los Sudetes, toda Checoslovaquia, pasó lo mismo. Si bien en Checoslovaquia, como no tenía vínculo directo con el nazismo, sino que los ocuparon, no hubo una desnazificación, digamos, social, investigación a la gente y todo eso. Pero sí hubo desde el aspecto postal. Entonces, por un lado, bueno, luego cuando finalizó la guerra, otra vez se volvieron a unir Bohemia y Moravia, lo que hizo Bohemia y Moravia, con Eslovaquia y volvió a resurgir otra vez Checoslovaquia, como sí. ¿Y qué pasó? La misma situación que en los demás países, o sea, estaba todo destruido, había carencia de papel, todo, y bueno, usaron de vuelta también lo que había a mano, que eran las existencias de Bohemia y Moravia, sellos de Bohemia y Moravia, enteros y todo. Y ahí entonces aplicaron métodos parecidos a los de Alemania. Entonces, por ejemplo, ven, a la izquierda es una carta enviada de Olomouc a los Tise con un sello desnazificado en la propia ciudad de Olomouc, que utilizó los sellos de Bohemia y Moravia con la sobrecarga de posta checoslovaca en 1945. Y la de la derecha también es una enviada de Moravska Trebová a Brno con la marca de Deporte Pago, que es la que está abajo en recuadro. Eso me enteré cuando me puse a traducir checo. Y bueno, ahí también lo importante es que se canceló con un matasello que era de Felpos de Bohemia y Moravia, al que le removieron la palabra Felpo de arriba y le pusieron provisoriamente el nombre de la ciudad. Dice Mor Trebová. Ven que se nota que está burdamente agregado en el matasello. Bueno, fue una solución provisoria inicial en esas primeras etapas de la Checoslovaquia resurgida. La carta esta de la izquierda es muy linda también, divertida. Por ejemplo, salió de Bekov na Teplou a Oran, en Argelia. Y también, por un lado, cancelaron los sellos con esa marca provisoria, que solamente dice el año y el nombre checo de la ciudad. Porque antes tenían todos los nombres alemanes y checo, con nombre checo. Pero verán que abajo de los 4 sellos arriba hay un matasello alemán. Que es lo mismo, o sea, como fechador usaron esos mismos matasellos Felpos de antes, pero al que removieron la palabra Felpos, lo usaron como fechador. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene los otros sellos arriba? Cuando pasó por Praga, se dieron cuenta que faltaba franqueo, porque estaba dirigido vía aérea registrada a Orán, y faltaban 2 coronas. Entonces, agregaron las 2 coronas ahí, las matasellaron en Praga. Eso es algo que hacía el correo no siempre, era común, pero por ahí lo hacían a veces con remitentes conocidos, que agregaban el franqueo faltante, dejaban circular la carta y después le mandaban la factura al remitente para que pague eso.
Claro. Entonces, y bueno, y verán que las etiquetas aéreas que dicen Letadlen para avión, arriba también tacharon, que ahí arriba decía Luftpost en alemán. Entonces también taparon todo lo que estaba en alemán. Y la de la derecha, esa es al revés, esa es entrante a Checoslovaquia. Es una carta de Irlanda, dirigida a Upice, en Checoslovaquia, donde en la recepción le aplicaron el matasello, que eran de la época de Bohemia y Moravia, en la que le removieron arriba el nombre alemán de la ciudad. Entonces dejaron solamente el nombre en checo de abajo. Y hasta lo que yo un poco mencionaba al principio, de los delicias. Siempre me gusta buscarle la falla a lo que colecciono. Así, bueno, no puedo haber sido siempre tan feliz. Piensen que esto era un proceso de desnazificación mayormente manual. Tapaban en negro esto, alteran el franqueo, todo. No era nada muy elaborado. Entonces, ¿qué pasó? Hubo algunos deslices, es decir, cosas que debieron ser desnazificadas y no lo fueron. Si fue intencional, por error, bueno, no hay manera de saberlo. Pero sucedió en algunos casos. Entonces, por ejemplo, acá tienen una carta registrada, circulada localmente en Chemnitz, donde anularon, bueno, taparon los sellos de Hitler, menos los dos de abajo, que tienen el águila con las esvásticas. Entonces, se olvidaron esos. Si fue intencional, por error, vaya uno a saberlo. Pero circuló. Yo he visto otras con esos sellos donde sí se les tapó. Digamos. Entonces, ahí se escapó. Otros parecidos. El de la izquierda, un sobre oficial, por eso no se cobró, enviado de la Reichsbahn, esta organización de los ferrocarriles, a una sede de ellos en Rosenheim. Y lo mismo, el fechador todo bien, pero abajo el gomígrafo sigue teniendo el águila con la esvástica. Y pasó. Y después el entero este de que está a la derecha, es lindo también, de Praga a Tisnov, está circulado un día después de la capitulación alemana en Checoslovaquia, al día siguiente de la liberación. Entonces, agarraron y, por un lado, no lo tomaron el valor, ya lo consideraron, le pusieron Nasgebur, porte a pagar, no tomaron el valor del entero, pero no lo desnazificaron, no taparon la cara de Hitler y circuló. O sea, no consideraron el valor franquetivo y lo pusieron a pagar por destinatario, pero circuló sin que tapen nada. Y ahora, bueno, un poco para ir cerrando, es esto. Ya vimos todo el principio, todo el proceso, todo el estudio, las emisiones locales, cómo impactó en la geografía y todo. Ahora, ¿qué pasó? En el 51 se dio oficialmente por finalizar el proceso de desnazificación. Ahora, ¿qué pasó? Hubo gente, muchos de los que estuvieron internados en los campos estos para civiles y que luego fueron exonerados, que dijeron, che, yo estuve 2 años internado en un campo y me exoneraron, o sea, nunca tuve culpa de nada, pero me fumé 2 años internado en un campo. ¿Qué pasó? Entonces se creó esto, una asociación de ex víctimas de la desnazificación, que eran gente que pasó, digamos, esta gente que podía haber sido encarcelada injustamente, haber sido internada injustamente y luego fue exonerada, que dijeron, che, ¿y ahora a mí quién me paga los 2 años que estuve internado pasándola mal en un campo? Entonces, bueno, se creó esta organización que se encargaba de eso, de velar por los reclamos, las peleas por las indemnizaciones y asesorar legalmente a estas personas que reclamaban por ese tiempo que pasaron internados. Y esta es una tarjeta de membresía a esa organización en Sarre con los sellos de los pagos mensuales a esa organización. Digamos, que los asesoraba con todo ese aspecto legal para reclamar por eso, que ellos decían, che, yo estuve ahí internado, no hice nada, me exoneraron, pero ¿y ese tiempo quién me lo paga? Esto era lo que le pagaba el que estaba siendo atendido por esta compañía. Claro, esto es una tarjeta. Los honorarios que le pagaba esta empresa para que él lo... Sí, digamos, vos es como que te asociabas, digamos, a esto, y claro, y pagabas mensualmente una contribución, y ellos se encargaban de ayudarte. Sí, una cuota social. No, es una cuota social, sí. Porque en realidad es una organización, no es un bufete de abogados. Claro. Sí, pero perdón, pero a veces buscaban que el gobierno te... Pero era sin fines de lucro, tengo entendido, ¿no? Sí. O sea, ojo, ellos te asesoraban, te conseguían papeles, te ayudan a ubicar. Como decía, no tenían un bufete de abogados. Por ahí te contactaban, te conseguían,
pero ellos un poco te daban el soporte para ayudar a conseguir documentación, papel, información, asesorarte, tenían asesores legales y todo, pero digamos, no estaban ellos litigando por vos. Pero era para que vos pudieras litigar contra el Estado. Sí, de apoyo a esta gente que reclamaba. Entonces, bueno, y pagaban mensualmente, ven que tienen ahí los cuadritos por mes. No litigaban ellos, te daban las herramientas para que vos Claro. litigues. Entonces, como para que sea eso, bueno, por eso digo, bueno, el post-desnazificación fue esa gente que por ahí pasó por el proceso siendo inocente, pero dije, bueno, ¿y ahora que me devuelve ese tiempo? Así que, bueno, y ahí termina. No sé si tienen alguna pregunta. No hablé toda la noche, boludo. Decime. Yo me quedo. ¿Vos hablaste de Polonia en algún momento? ¿De Polonia? No, pero también hubo algo, hay algunos sellos que eran del gobierno general de Polonia, o sea, los emitidos durante la ocupación alemana, que luego algunos se usaron con emisiones locales, con, matasellos encima, matasellos no, sobrecargas encima, desnazificando los sellos de Hitler, pero mayoría son algo filatélico, o sea, no he visto jamás uno circulado. Están las series sueltas, pero no han sido algo más filatélico que nada, porque en realidad también Polonia emitió algunos sellos bastante rápido. Entonces hay algunas emisiones así locales, pero me parece que son mayormente filatélicos. Te comenté que hubo tierras que Alemania le devolvió a Polonia. Sí. Y bueno, supongo que en esa etapa de que había tomado Alemania, Polonia, esa parte de Polonia, debería haber algún tipo ¿cómo se llama? Claro. Sí. Bueno, en Polonia, en Checoslovaquia, todo, se ve a veces en varios aspectos. En muchos lados se ve en los matasellos, porque por ejemplo cuando Alemania invadió Polonia, Checoslovaquia y todas las zonas, Francia y toda Europa, lo que hicieron fue la inversa, germanizar. O sea, le cambiaron los nombres, tenían los nombres de la ciudad checa, le pusieron su nombre alemán. Exacto. Con Polonia hicieron lo mismo, y así con todos los lugares, con algunas ciudades de Francia también. Entonces, y ahora, después de la guerra, volvieron a surgir los nombres originales. Por eso, por ejemplo, cuando íbamos en Checoslovaquia, ¿viste? Decían los nombres en checo y le habían removido el nombre alemán. Hay, por ejemplo, en las etiquetas de registrada de Bohemia y Moravia, de Checoslovaquia, posguerra, usualmente tenían el nombre en alemán y en checo. Y ahí empezaron a tachar todas el nombre alemán. Hay sobres que estaban de, no sé, instituciones oficiales que estaban todos escritos en alemán y en checo, alemán y en checo. Vos lo ves que la carta está todo tapado negro por todos lados porque tapaban todo lo que está escrito en alemán. Y en Polonia, eso hay casos similares, es decir, que habían rebautizado, digamos, con el nombre alemán de la ciudad. Y bueno, y luego de la guerra, por ahí, bueno, recuperaron los nombres originales. Exactamente, sí. Entonces, bueno, eso pasó en montones de las zonas ocupadas por Alemania. No, por nada más. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, gracias.